Tu gente. Federación Venezolana de Maestros Táchira. Federación que trabaja. Esa es la palabra, que trabaja. Y cuánto trabajo ha habido, ay, cuánto trabajo allá en Caracas con una discusión de convención colectiva y la verdad con un gobierno que no hace las cosas ni las pone difíciles. Nunca ha sido sencillo la discusión de convenciones colectivas. Quienes tenemos memoria por estar en el magisterio desde hace años, nunca ha sido sencillo, jamás ha sido sencillo, pero en esta época cualquier discusión de convención colectiva, ya lo vimos en Caracas y lo observamos día a día en la discusión de convención colectiva del Estado, bueno, se torna hasta traumático. De eso vamos a conversar aquí en lo que resta de La Voz del Maestro, pero antes hay que tomar en cuenta el cierre de la frontera, Ildemaro, porque es que de días para acá volvemos a ver las colas largas en las estaciones de servicio. Nos engañaron, es lo que tenemos que a ulterior decir, porque nos dijeron que con el cierre de la frontera iba a haber gasolina, nos dijeron que iban a haber productos. Dios mío, qué largas colas para adquirir alimentos en el Táchira. Parece, Ildemaro, como si la estuvieran castigando. Y además que ahora nos preocupa sobremanera, Javier y estimados oyentes, es que, y ojalá, y sea una propuesta seria ya del gobernador del estado, cuando hace unos días oímos con insistencia en que va a servir de portavoz de los habitantes de la frontera y de los tachirenses en particular, en pedirle al presidente de la República la apertura de la frontera. Y nos llama poderosamente la atención que cuando fue uno de los defensores a ultranza del cierre de la frontera, pues se haya dado cuenta que esa fue una de las medidas más populistas que se pudo haber tomado en un momento, pero que afectó, que ha incidido profundamente en la vida social y económica de los tachirenses y de los venezolanos también, porque el pase hacia la frontera, el transporte, la circulación peatonal y de vehículos hacia la frontera no solamente lo hacen o lo hacíamos pues los habitantes de San Cristóbal y del estado Táchira, sino todos los venezolanos que de una u otra manera tenían la posibilidad de visitar la zona de la frontera, ir a Cúcuta, y que con este cierre pues todas esas posibilidades fueron truncadas. 8 meses aislados, cerrada la frontera. El gobierno ahora viene, Bielma Mora ha dicho que va a hablar con Nicolás Maduro. Ojalá Nicolás Maduro, el presidente de la República, lo oiga y se aperture nuevamente, lo que significa un intercambio no solamente comercial, que puede ser una de las fortalezas para el desarrollo de nuestro Estado, sino que además permita que con la situación social que vive el país y que vive el tachirense, con esta crisis económica que vivimos y que particularmente incide en la situación de salud de los tachirenses y de los venezolanos, porque en este país no existe medicamento, no existen medicinas, y si tenemos la frontera abierta, pues hay la posibilidad de que muchas personas que en estos momentos dependen particularmente de un medicamento y aquí no se consiguen, que tienen en riesgo su propia vida y la de sus familiares, pues tengamos aquí cerca de la frontera la posibilidad de tener las medicinas que tanta falta le hacen al ciudadano. Estos 8 meses de la frontera, si se hace un análisis a conciencia de lo que ha significado, pues tenemos que decir que en una escala del 1 al 10 y estaría en el 0,01, no ha significado absolutamente nada en el desarrollo de nuestro Estado, y mucho menos ha satisfecho las potencialidades que tenemos como Estado fronterizo, y que nos permite vivir en una de las fronteras más vivas, que no solamente se convierte en una expresión conceptual, sino que además en la práctica es una de las fronteras más vivas de Latinoamérica, y que con esta medida pues se vio truncada la posibilidad de desarrollo de dos países que no solamente los une una actividad económica, sino una actividad de orden familiar, vínculos consanguíneos, cuántos venezolanos con padres colombianos o cuántos colombianos con familia venezolana. O sea,
hay una relación muy estrecha en lo que ha significado la frontera entre nuestro estado Táchira y el norte de Santander. Ojalá y las medidas que se vayan a tomar en los próximos días y la apertura del cierre de la frontera, pues permita a los tachirenses, a los cucuteños en estos momentos, seguir manteniendo esa misma relación de hermandad, de cooperación desde hace muchos años, y que quienes tienen en estos momentos la posibilidad cierta de darle un vuelco, de resarcir de alguna manera, si se puede, si lo pudieran hacer, del daño generado durante más de 8 meses, pues que se aperture la frontera, que se dé el paso que requiere no solamente el tachirense, sino el norte santanderiano, de seguir enlazándose, de seguir estrechando vínculos de amistad y de intercambio comercial, que es lo que necesita este país. Luego de 8 meses aislados y de haberse cerrado la frontera, esto es una nota tomada de la Universal, nos dice que las fronteras terrestres con Colombia, los resultados para las poblaciones fronterizas no parecen ser favorables. La inseguridad, el contrabando, la escasez y la paralización económica se han profundizado en esos municipios, mientras que el tráfico ilegal y la apertura de trochas se ha multiplicado. Adicionalmente, Venezuela ha quedado aislada del comercio andino, mientras que los países de la región han mirado hacia otras economías que ofrecen mayor seguridad y facilidades para el comercio. El cierre de la frontera, ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro y con el aval de Bielma Mora el 19 de agosto del 2015, y la aplicación del estado de excepción, que debía durar 6 meses y fue prorrogado por el TCJ para los efectos públicos, fue una motivación derivada de un enfrentamiento y ataque a efectivos militares venezolanos ocurridos en la zona fronteriza. El cierre de la frontera significó para los habitantes de uno y otro lado de la frontera un trastorno en sus actividades diarias, indica el analista. Los primeros días del cierre, las autoridades tuvieron que crear un corredor humanitario porque habían ciudadanos colombianos y venezolanos que vivían en Ureña o en San Antonio del Táchira, pero por ejemplo se hacían diálisis, quimioterapia, radioterapia o consultas médicas en Cúcuta, pero quedaron del lado venezolano sin poder acceder a los tratamientos. La ONG Comunidad de Naciones Unidas reportó a mediados de marzo que 22 personas habían fallecido intentando cruzar para buscar tratamiento médico. Un ejemplo de ese trastorno, refiere Belandria, ha sido el de los niños que estudian en Ureña, pero viven en Colombia o viceversa, para los que fue necesario habilitar un corredor para permitir que pudiesen irse en su transporte escolar, al menos hasta la línea fronteriza, en el puente internacional, bajarse allí y esperar otro transporte del otro lado de la frontera, haciendo un transbordo para poder llegar al colegio. Lo mismo ocurre en la frontera zuliana, Amazonas y Apure, un conflicto más para la internacionalista María Teresa Belandria. La afectación por el cierre de la frontera es un incidente más dentro de este divorcio con hijos, que es la relación con Colombia, que ha tenido momentos buenos y momentos malos. De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Cabecol, durante el año 2015 el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela disminuyó un 44%. Ya Venezuela no es relevante para los empresarios colombianos, asegura María Teresa Belandria. Al salirse Venezuela del mercado andino y adicionalmente los constantes conflictos políticos que incluyeron una ruptura de relaciones en el 2010, el vecino país ahora está en la Alianza de Pacificación negociando con Perú, con México y Chile. Lograron establecer una sola visa de inversionistas, la cual se puede solicitar en cualquiera de las embajadas de esos 4 países. Igualmente, Colombia inició su incorporación al Tratado Transpacífico, que son 15 países del sudeste asiático. Sin China y con Estados Unidos, Colombia sustituyó a su principal cliente, que era Venezuela, y ahora está comerciando con China y el Pacífico. Los $3.000 millones que representaba el comercio con Venezuela, eso explica por qué no ha habido una presión política por el cierre. Es decir, que la situación no solamente de orden social que ha significado el cierre de la frontera, sino con una incidencia altísima, incalculable, de lo que Venezuela ha dejado de percibir en materia económica en un intercambio comercial con nuestros hermanos colombianos por una situación o por una tosuda decisión del gobierno nacional en cerrar la frontera pensando que con el cierre iba a solucionar los problemas del país, y por supuesto que nosotros lo hemos visto con mayor dificultad en los actuales momentos, cuando el venezolano, que
vive día a día la situación crítica del país por la escasez de alimentos, de medicinas y otros rubros más, pues nos hemos dado cuenta que el cierre de la frontera no ha significado nada positivo para nuestro país. Así es, lapidaria esa última frase. El cierre de la frontera no ha significado nada positivo para el país. Y es que quisieron tapar el sol con un dedo, y el de Maro, esto es un datito histórico. En la compañía, en la Petrolia, aquella compañía de explotación de hidrocarburos creada por don Manuel Antonio Pulido, y que entre otros estaba José Antonio Baldó y Ramón María Maldonado, distribuían querosén en Rubio y en los alrededores de allí del municipio Junín, y lo hacían, imagínate tú, la connotación histórica de la frontera venezolana y colombiana es tan grande, que el camión en el que repartía la compañía de don Manuel Antonio Pulido se llamaba Putumayo, y repartían el querosén en aquellos incipientes años 30 del siglo XX. Putumayo es el nombre de un departamento colombiano, es decir, mira, es ancestral la comunicación que existe desde que existían los protohombres, y que como lo dice bien la nota, porque desconocimiento del actual gobernador del estado Táchira, Bielma Mora, ahora dice que va a hacer presión en Caracas para abrirla, pero es que ya nosotros sabemos que anteriormente hizo presión en Caracas para cerrarla. Pero es que además nunca se ha debido cerrar la frontera. O sea, una presión en estos momentos para tratar de resarcir una medida que fue o que ha sido negativa para el país, pareciera que no es una solicitud de un pedimento con visos de favor, es una necesidad urgente, es una realidad social que exige la comunidad andina, la comunidad tachirense, la comunidad colombiana, los países hermanos, en que se reabra la frontera. Y desde la voz del maestro nosotros hacemos el llamado al gobernador del estado para que esos buenos oficios de los cuales tuvo para pedirle al presidente el cierre de la frontera, pues que concurran en estos momentos para que se aperturen los caminos hacia una frontera que, entre otras cosas, y en esto tenemos que coincidir con algunos analistas, algunos expertos y con la misma sociedad que vive en la línea fronteriza, es que la frontera ha sido cerrada solamente para el paso vehicular en los puentes, pero que además el tráfico, el contrabando, la extracción, el contrabando de combustible sigue pasando como si la frontera nunca hubiese tenido esta condición, y por eso nosotros decimos que se requiere que las autoridades a quienes les competen el resguardo, la protección de la soberanía y el control fronterizo, pues comiencen a trabajar de la manera que les corresponde, y así que cada quien ejerza su trabajo para que podamos ver en los próximos días pues lo que todo el mundo espera, la posibilidad cierta de seguir con un intercambio, de tener el reencuentro de familias que aún 8 meses de aislamiento no han podido todavía reencontrarse por una situación que sigue afectando hondamente en el quehacer, en la vida diaria de nuestros connacionales y de quienes viven en esta zona limítrofe entre Venezuela y Colombia. Así es. Ildemaro, vamos a tomar un tiempecito para saludar y desearle un feliz cumpleaños a algunos colegas y amigos, como lo hacemos regularmente en nuestro programa La Voz del Maestro. En Rubio tenemos un gran amigo, un colega, un hombre de trabajo allá en la escuela Pablo Emilio Hostos. Estuvo cumpliendo años el pasado domingo Porfirio La Cruz. Porfirio, hermano, desde La Voz del Maestro, desde la Federación Venezolana de Maestros, a la cual pertenece Porfirio también. Bueno, todos los parabienes que podamos desear, enhorabuena, y aspiramos y sabemos que el día del cumpleaños debió haber sido un día especial. A Joana Ramírez y al profesor José Anastasio Pinto también nuestro deseo de felicitación, porque estuvieron cumpliendo años el pasado martes 26. Hoy, jueves 28, está cumpliendo años un campeón mundial de fútbol sala.
es de aquí de San Cristóbal, es nuestro amigo Romer Taranto, ahora allá en San Fernando de Apure trabajando. Romer, un talento en el futbolito, campeón mundial en fútbol sala, y cumplió años, o está cumpliendo años hoy, y lo queremos saludar. Y mañana viernes una gran amiga de nosotros, también afiliada a la Federación Venezolana de Maestros, María Victoria Gandica, en la escuela Víctor Moreno Orozco. María Victoria, querida amiga, feliz cumpleaños para mañana, y toda esta información usted la puede refrescar también a través de las redes sociales que están cubiertas en Federación Venezolana de Maestros Táchira por completo. En nuestra web usted puede revisar esta voz del maestro, escucharla en diferido si es que así lo desea, solamente accesando a www.fbmtachira.gindo.com. Puede hacerse nuestra amiga en Facebook, porque allí consuetudinariamente estamos rotando las informaciones. Es FBM Táchira 2012, pero también a través del Twitter puede usted estar en contacto permanente de la Federación Venezolana de Maestros, @FBM Táchira, @Ildeuse6410, el personal de Indemaro, y @Javi Duarga, el